Grabando. Bien, ¿alguna consulta antes de iniciar el proceso de revisión de problemas de tipo metrológico? Buenas tardes, profe. Yo tengo una. Ya, dígamela. ¿El Leo qué lo que era? Que no lo tengo, no lo anoté. Lectura de plano. Ah, ya. Muchas Voy a gracias. borrar esto porque este es el desarrollo de la prueba. ¿Ah? Bien. A manera de ayudantía, repaso, interpretación global, para todos aquellos que no han estado directamente conectados y han visto las clases, a veces uno las ve pero no las entiende, y como el profesor, si usted le pregunta ahí a la pantalla, no le va a responder porque no tiene idea de qué le está preguntando. Los elementos de un recall, los elementos de la metrología son muy simples. Tal como lo preguntaba recién, L0 es la lectura de plano, es decir, es el dibujo técnico. Ya, hoy día uno lo conoce como AutoCAD, y uno trabaja en el AutoCAD y dibuja en el AutoCAD y hace todo en el AutoCAD. En mi época dibujábamos lápiz o dibujábamos con tinta, en regla, hoy día es muy simple, es muy fácil, es muy bonito. ¿Bien? Y uno aprende mucho más, digamos, también. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cuestiones? ¿Sí? Yo no soy de los que dicen que el tiempo pasado era mejor. No. Yo sufrí con Dios. No fue agradable. Entonces, la gracia es que la lectura de un plano no cambia. Entonces, L0, que es lectura de plano, implica error por efecto de la temperatura igual a cero. Porque los planos no se dilatan, los planos no se contraen, los planos pueden mojarse y romperse, los planos pueden quemarse, ¿ya? Pero los planos no se dilatan y no se contraen, siempre están igual. Y por eso que la lectura de un plano, algunos le llaman todavía en el lenguaje antiguo, arcaico, cotas. Otros más modernos hablan de la palabra dimensiones o dimensionamiento. Cualquier lectura de un plano donde hay cotas o dimensiones, esas medidas tienen que respetarse, obviamente, pero no cambian, a excepción que la persona que las dibuja las cambia, pero por sí mismas no van a cambiar. Sin embargo, ¿verdad? En la práctica, en la realidad, en el taller, como dicen, con la guitarra, ¿cierto? En el área de producción, cuando uno tornea una pieza, cuando uno funde una pieza, cuando uno corta una pieza, cuando uno maquina una pieza, la pieza se calienta. Si es metálica, se va a calentar. Porque hay roce. ¿No? Ya sea que usted esté puliendo, esté haciendo de cualquier tratamiento de superficie, mediante esmerilado, lijado, lo que usted quiera, independiente del grado de terminación que usted le quiera dar, el pulido, espejo, que sea lo que usted quiera hacer, eso va a significar que la pieza, al ser frotada, al ser agredida con una herramienta, se va a calentar. Y el concepto de calor, se fija, se va a calentar significa concepto de calor, es decir, la pieza va a absorber calor y cuando absorba calor, se va a calentar. Y si absorbe más calor que el que puede resistir, se fija, se va a dilatar. ¿No? Se va a dilatar. Había una asignatura en la carrera de técnico en control industrial que yo no sé si todavía existe, desconozco un poco la malla actual con tanta modernidad, que se llamaba
estudio de los materiales. Y en estudio de los materiales nos enseñaban la estructura atómica que tiene la materia, y básicamente para nosotros, control industrial, la estructura atómica que tiene la materia metálica. Y nos hablaban de que había estructura cuadrada, estructura cúbica, estructura triangular, estructura piramidal, o sea, estructura atómica. Y que en esa estructura atómica, los átomos, nos indicaba el profesor, recuerdo en esa época, que nos decía, si tenemos una estructura cúbica, un dado es una estructura cúbica, y en cada una de las esquinas hay un átomo. Si la estructura recibe calor, se la deja al sol. Esto ocurre mucho en algunas maestras, las piezas se calientan, ni se calientan en el horno, se calientan al sol. La calienta el sol. ¿Y qué es lo que va a hacer la pieza? Va a empezar a vibrar. Los átomos van a empezar a calentarse y van a empezar a vibrar. Todos. Y cuando empiecen a vibrar, esta pieza se va a dilatar. Ahora, si se alarga, porque puede que sea como un chicle, se alarga, pero se va a alargar y se va a aplastar, es decir, va a perder eso, pero va a ganar en el largo. O va a ganar en el largo y en el ancho, pero va a perder en el espesor, porque no tiene ninguna posibilidad de crear materia más que la que ya tiene. Eso es lo que hemos llamado el fenómeno de la dilatación, cuando la pieza toma calor, absorbe calor, gana calor, se calienta, se dilata. Y al revés, o de manera contraria, si hay frío, es decir, la pieza pierde calor, irradia calor. Si la pieza irradia calor, entonces esta pieza, ¿te fijas? Los átomos ya no vibran, los átomos se condensan, se aprietan, y la pieza se contrae. Y eso es lo que estamos jugando. Estamos jugando con la dilatación y estamos jugando con la contracción. Y esa metodología es tremendamente importante en las medidas porque venden las uniones de las piezas. Cuando yo uno dos piezas, vamos a verlo en una unidad que viene un poco más adelante, más allá de no sé, un par de semanas más, seguramente, que tiene que ver con ajustes y tolerancias. Es como un dedo y el anillo. Usted a lo mejor en la mañana se saca el anillo sin ningún problema porque su mano está deshinchada, ¿ya? Su dedito como que se perdió la hinchazón que tiene durante el día y se saca el anillo sin ningún problema. Y a eso le llamamos nosotros juego. Pero en la tardecita, después de todo el día de trabajo, usted trata de sacarse el anillo y el anillo no sale. Se fija, el anillo está ahí como que está apretado. Y efectivamente, el fenómeno que está ocurriendo se llama apriete. Porque el cuerpo se dilata y aprieta el anillo. Y cuando el cuerpo se relaja y se enfría, se contrae. Y como se contrae y el anillo va a permanecer igual, hay juego. Esos conceptos de juego y apriete se usan en los ajustes, en todo tipo de ajustes, aunque a usted le parezca extraño. ¿Ya? Cuando una cápsula de medicamento se abre y se llena del polvito y se cierra y se sella, ahí hay un ajuste milimétrico, un ajuste nanométrico. Porque eso usted, si usted ejerce presión, la abre, pero por sí sola no se va a abrir.
ahí hay un ajuste preciso. ¿Se fija? Alguien diseñó eso de tal forma que cuando usted se trague ese remedio, en su estómago se abre. Cuando usted va en un avión, el avión no se va a desarmar porque todos los remaches con los que está unido cada uno de los componentes del avión han tomado en cuenta la contracción del aluminio y la dilatación del aluminio por las temperaturas que toma el avión cuando asciende, desciende. O sea, uno puede que no tenga la visión global de cómo se hacen las cosas. Un bolígrafo, el que seguramente usted está usando, un Bic, en la punta tiene una bolita. Esa bolita es de un material que se llama tungsteno. Es uno de los materiales más duros que hay en lo metálico y es uno de los elementos más caros o dentro de los más caros que hay en los metales relativamente nobles, sin ser oro y sin ser platino. Y esa bolita es nanométrica y cuando usted la presiona para escribir, rompe el sello y sale la tinta y usted puede escribir. Pero cuando usted deja de escribir, la bolita vuelve por el peso de la tinta y sella. Y ese sello se llama ajuste. Y como cuando usted la presiona genera un juego, la tinta escurre. Y cuando usted deja de presionar la bolita baja y se cierra y genera un apriete. Entonces, no es que todas las cosas están fantásticamente hechas, digamos, o solamente aquellas que, podemos decir, un satélite, una nave espacial. No, no, sí, hasta en lo más simple, como es un lápiz Bic, utiliza la metrología. Y aunque usted no lo crea, todas esas bolitas son hechas por un ser humano, en una máquina. Y todas esas bolitas son medidas. Todas esas bolitas son medidas. Una a una. Se sacan muestras, de acuerdo con una norma de muestreo. Se llevan a un laboratorio y se chequean que sean perfectamente esféricas. O sea, ejemplos le puedo dar mucho, pero no tiene ningún sentido, digamos. Vamos a ir a lo que nos compete, digamos. ¿Quién mide? ¿Quién mide? Es un instrumento. Entonces aparece LI que se llama lectura del instrumento. Los instrumentos están fabricados de acero inoxidable, de un acero inoxidable especial para instrumentos, que tiene muy poco carbón o carbono, muy poco, pero un 3 y un 4% de carbono. Porque tiene que tener el carbono, porque si no, no podría funcionar el acero inoxidable sin carbono. Pero la gracia que tiene la lectura del instrumento fundamental de acero inoxidable es que el coeficiente de dilatación lineal de un instrumento de acero inoxidable es igual a 11,5 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. O sea, se dilata 11,5 micras, se dilata 11,5 micras por grado Celsius. O sea, si el instrumento está a 20 grados Celsius, temperatura de referencia, y la temperatura sube 1 grado, el coeficiente de dilatación lineal de ese instrumento va a adquirir el valor de 11,5 grados, 11,5 micras de dilatación. Y si la temperatura disminuye 1 grado Celsius, ese coeficiente de dilatación se va a contraer en 11,5 micras. Porque se por grado Celsius. Por grado Celsius. Ahora, la temperatura de referencia, 20 grados Celsius, no la inventó la naturaleza, la inventó el ser humano. Nosotros, los humanos, dijimos 20 grados Celsius equivale a temperatura de referencia. Un laboratorio debiese funcionar a 20 grados Celsius. Pero alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no inventaron 18, 19, 21, 22? Bueno, a alguien se le ocurrió 20. Pues ya se le ocurrió 15, pero a alguien se le ocurrió 20.
que es la llamada temperatura de referencia normativa a nivel mundial en grados Celsius. Entonces, cuando yo entro a un laboratorio y comparo el delta T, es decir, la temperatura del laboratorio comparada con la temperatura de la pieza o con la temperatura del instrumento, si aquí está a 20 grados Celsius siempre y la pieza llega a 20 grados Celsius o se estabiliza a 20 grados Celsius, la diferencia es cero. Pero entienda que es un cero matemático. No existe el 0 grado de temperatura. No existe. Cuando usted habla de 0 grado de temperatura, significa que no hay temperatura. Cero. Temperatura cero. O sea, no es nada. No es calor, no es frío, no es nada. ¿Qué es? Cero. Cero, no hay. Si 0 grados significa que no hay temperatura. Y si en un cuerpo no hay temperatura, ese cuerpo está muerto. Ahora, tampoco existen los grados negativos, pues no existe el menos 2 grados Celsius, el menos 5 grados Celsius, no existen. Los hemos creado nosotros. Es un lenguaje humano para entender el fenómeno de la contracción y el fenómeno de la dilatación. Pero en la naturaleza, ¿ya? Y básicamente en la naturaleza del agua, cuando el agua se congela y le pone usted un termómetro, va a medir bajo 0 grados. Pero es una convencionalidad nuestra. Cuando se introduce el termómetro, el mercurio del termómetro se contrae por la temperatura, se contrae porque empieza a enfriarse, y en el bulbo empieza a contraerse y va acumulándose en el bulbo y va bajando en el capilar. Y al bajar en el capilar va a ir marcando grados. Y hay un momento en que grados está el 0 y baja hasta menos 10, menos 20, menos 30. Pero es una convención humana, ¿no? O sea, el lenguaje metrológico es convencionalmente humano, ¿no? Pero no existe el concepto 0 grado, no existe, no existe, ¿no? Pero es bueno, esto no es una clase de metafísica ni es una clase de cosas que tengan que ver con lo misterioso, con lo mágico, una clase de metrología, pero es bueno entender algunas cosas. Y el otro elemento se llama LP, que es la lectura de una pieza. Le llamamos pieza porque es una pieza de trabajo. Y lo gracioso es que principalmente tiene que ser metal. Es cierto que los plásticos también se dilatan, también se contraen. El aire también se dilata, también se contrae. No hay nada en la naturaleza que no se dilate o no se contrae. Hay elementos, sustancias o materiales que el ser humano ha creado que son más resistentes a contraerse o son más resistentes a dilatarse. Pero todo se dilata y todo se contrae. De hecho, nuestro cuerpo se dilata y se contrae. Nuestras células se dilatan y se contraen. Todo se dilata. Líquidos, fluidos, gases, que se todo. Pero todavía hay gente que está. La lectura de la pieza puede estar, los materiales pueden ser aluminio, los más conocidos, los más utilizados, bronce, bueno, fierro, obviamente tal, cobre, y plomo, bueno, todos los materiales que usted quiera nombrar. Lo interesante de los materiales que usted vaya a utilizar, cada uno de estos materiales tiene su propio coeficiente de dilatación. Son únicos. Pues hay algunos materiales que tienen rangos de dilatación y que se superponen con otros que también tienen parte del rango de superposición.
Pero lo habitual es que los materiales tienen su propio rango de dilatación, su propio coeficiente de dilatación. En uno de los apuntes que yo le entregué aparecen coeficientes de dilatación. Y los coeficientes de dilatación están en función de la temperatura, si fijas. Uno partido por grado Celsius. O sea, al coeficiente lo afecta solamente la temperatura, nada más que la temperatura. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, si a grandes rasgos de lo que hemos tratado en las clases de metrología, nosotros podemos establecer ahora un proceso que dice que la lectura del instrumento está en función de la lectura del plano, uno más el coeficiente del instrumento, la variación de temperatura del instrumento. Y que la lectura de la pieza es la lectura del plano, uno más el coeficiente de la pieza, la variación de temperatura de la pieza. Y en función de estas dos ecuaciones polares, tanto para instrumento como para pieza, como estamos homologando por L0, la lectura del plano, yo puedo hacer la conversión matemática y decir entonces que la lectura de la pieza, que es la que me interesa, cuánto mide una pieza, esa lectura de la pieza va a estar dada por el instrumento. Yo leo el instrumento, yo me explico con el instrumento. Y esta es la ecuación general para la lectura de una pieza en función del instrumento. El instrumento. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que fue parte de la clase pasada, de las demostraciones que hicimos en la clase pasada. Cuando hablamos de delta Tp, o sea, variación de la temperatura de la pieza, o hablamos de delta Ti, variación de la temperatura del instrumento, lo que estamos significando ahí es que si nosotros logramos controlar las temperaturas de la pieza y del instrumento, las asemejamos. Es decir, tomamos la pieza del área de trabajo, la llevamos al laboratorio y la dejamos que la pieza pierda calor y se ambiente. Es decir, que alcance la temperatura del medio ambiente. Y el instrumento está en el mismo medio ambiente que también alcance la temperatura del medio ambiente. Por tanto, si la pieza está a la temperatura medioambiental, el instrumento está a la temperatura medioambiental, entonces los delta T, P y delta T, I van a ser iguales a cero. Y si no hay variación de temperatura, como los delta T multiplican al coeficiente de la presión, al haber un cero aquí, cero por el coeficiente, cero. Y 1 más 0, 1. ¿Se fija? O sea, si esto es 0, esto es 0, alfa P multiplicado por 0, que hay una multiplicación, multiplicado por 0, alfa I multiplicado por 0, 0. Esto sería 0. Esto sería 0. Y si eso es 0, si eso es 0, uno más 0, 1. 1 más 0, 1. Y me quedaría que LP va a ser igual a LI por 1 dividido por 1. LI por 1, LI. Y LI dividido por 1 implica que LP es igual a LI.
1 más 0, 1, 1 más 0, 1. Y si la lectura del instrumento está dando la lectura de la pieza, y ambos son iguales a la lectura del plano, entonces usted puede decir que el error por efecto de la temperatura, o sea, el error por efecto de la temperatura es 0. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, lo que vamos a hacer ahora es una aplicación de esta forma. Vamos a dar unos datos y los vamos a desarrollar. Ya sé que lo puse demasiado. Ya. La lectura de una pieza, según el plano, va a ser de 105,25 milímetros. La pieza el material de la pieza es bronce. El coeficiente de dilatación del bronce, si no me equivoco, es 18,5. Si alguien lo puede buscar, por favor, en la tabla, o es 18 o es 18,5. Si alguien lo busca. No sé si es 18 o 18,5. 1 partido por grado Celsius. Si alguien lo pudiese buscar. Si no, utilizamos uno de esos dos. El instrumento es de acero inoxidable. Por lo tanto, el alfa del instrumento es 11,5 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. La temperatura de la pieza al momento de la medición, 25 grados Celsius. La temperatura del instrumento al momento de la medición, 21 grados Celsius. La temperatura ambiente al momento de la medición, 24 grados Celsius. Me piden la lectura de la pieza. Quieren saber la lectura de la pieza. ¿Cuánto mide la pieza? Si la pieza, dadas estas condiciones, se acerca a la lectura del plano. Paso 1. Paso 1. Nosotros sabemos que la ecuación general de la pieza, la voy a anotar acá, la ecuación general de la pieza va a ser igual a la lectura del instrumento multiplicado por 1 más el coeficiente de la pieza, delta T de la pieza, dividido por 1 más el coeficiente del instrumento, delta T del instrumento. Esta es la fórmula general. Como yo sé que esa es la fórmula general, entonces yo digo, el coeficiente de la pieza lo tengo, el coeficiente del instrumento lo conozco, la variación de temperatura de la pieza también la conozco, la variación de temperatura del instrumento también la conozco. Entonces, de esta fórmula, lo que yo desconozco y que no tengo como dato es LI. Entonces, paso 1 es determinar LI, la lectura del instrumento. Entonces, LI
es igual a L0 factor de 1 más alfa I delta TI. LI es igual a L0 y L0 vale 105,25. Y va a multiplicar a 1 más 11,5 por 10 elevado a la menos 6 delta temperatura del instrumento. 21, temperatura del instrumento al momento de la medición, menos temperatura ambiente al momento de la medición, 24. Estos son grados Celsius. Esto es 1 partido por grado Celsius. Ya sabemos que se cancelan, por eso que no los coloqué. Y los 105,25 son milímetros. Por lo tanto, todo este resultado van a ser milímetros. Y como dice la metodología, las unidades tienen que ir al final. Entonces, ahí tengo la forma para determinar el ley. Por favor, si son tan amables, si alguien está calculando y lo pudiese realizar, yo lo voy a hacer también, pero para que protegemos los datos. Yo a veces también me toman los dedos los calculadores. Eso es normal. Primero voy a hacer 21 menos 24, que tengo claro que es menos 3, pero aquí lo voy a tener anotadito. Esto que está aquí es menos 3. Y ese menos 3 está multiplicado por 11,5 por 10 elevado a la menos 6. Por tanto, aquí esto va a dar un resultado. Menos 3 por 11,5 elevado a la menos 3 0,0000345. 0,0000345. Negativo. ¿Y por qué negativo? Negativo porque este es un valor negativo. Y si multiplica al 11,5, que está positivo, positivo por negativo, negativo. Entonces, 1 menos ese valor. 1 menos ese valor. Uno menos 0,0000345. Toda esta porquete me da 0,9999655. Lo voy a entrar aquí. Todo esto. Todo eso da 0,9999655. Y ese valor del paréntesis cuadrado multiplica al 105,25. A ver si apago esta otra para que no dé tanto brillo. No, da igual brillo. Voy a hacer algo porque me da la idea que están viendo mucho y no lo están viendo. Voy a ver, la voy a acercar más. Mejor ahí se ve mejor. No sé, es una idea mía, pero puede que ahí se vea mejor, ¿o no? Se ve mejor, profe. Cuando no se vea bien, avísame, porque como yo estoy acá al lado, la cuestión la veo bien, pero me fijé en un reflejo y no la veía muy bien, entonces. Espero que ahí se vea mejor. Entonces, ahora voy a multiplicar el 105,25 que está aquí por 0,9999655. Ya se me va a dar
multiplicado por 105.25 y me da 105,246. Voy a anotar el valor: 105,246, 3689. Y puede que dé más números para allá. Voy a enfocarlo un poquito. Ahí está todo el resultado. Profe, Dígame. en ese resultado, ¿cuántos decimales se deben incluir? Vamos a explicar al tiro. Vamos a explicar al tiro el asunto. ¿Eh? Ese valor es numérico y es un valor matemático. Se saca con la calculadora y los decimales que den están correctos. Usted los puede notar todos. Pero la pregunta suya es buena porque el plano indica centésima. El plano está indicando centésima. ¿Bien? Centésima. Por lo tanto, todos los números en la centésima. No se ¿Le puedo hacer aproximan, una ¿no es cierto? pregunta? No, aquí es donde viene el concepto. Nosotros tenemos que aproximar. Porque el plano, fíjese, el plano está indicando que la lectura que da el instrumento, para ser precisos con el instrumento preciso a la décima, el instrumento preciso a la centésima, el instrumento preciso a la milésima. Pero 105,2463689, si yo la aproximo matemáticamente a la centésima, es decir, aquí el 6 con respecto al plano, va a quedar 105,25. Espérate. 105,26. Esa es la lectura del instrumento. Miren. En otras palabras, me está diciendo que el instrumento, fíjese, con la pequeña contracción que tiene, porque está a menos temperatura que el ambiente, por lo tanto, no está a temperatura ambiente, está bajo la temperatura ambiente, y si bajo temperatura ambiente, significa que el instrumento está levemente contraído. Porque si el instrumento alcanzara la temperatura ambiente, tendría que subir la temperatura, tendría que ganar temperatura. Y cuando un cuerpo gana temperatura, se dilata. Entonces aquí está contraído. Esa pequeña contracción que tiene, equivalente a tres veces su coeficiente de dilatación, aquí está dada la contracción, fíjese. ¿Sí? Por eso que es importante que ustedes de alguna manera logran interactuar con los conceptos. ¿Sí? Yo sé que no es fácil, puede ser su segunda o tercera clase de filosofía conmigo, entonces tampoco es como que usted lo entienda de buenas a primera, pero mire, lo siguiente, dijimos que el coeficiente de dilatación es de aquí. A ver si encuentro el granocito que pueda destacar. No está destacado, pero estoy viendo ahí. Bueno, si yo tomo este factor que está aquí, que le puse ese circulito verde, ese es alfa I, es el coeficiente de dilatación del instrumento.
está siendo multiplicado por un 3 negativo. Está indicando que está contraído 3 veces su coeficiente de dilatación. Eso es lo que está indicando. Está contraído 3 veces su coeficiente de dilatación. Por eso que su contracción equivale a 0,0000345. 34,5 micras. Nada. Pero está contraído. Micrométricamente. ¿Ya? Si aquí es a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6. O sea, es 34,5 por 10 elevado a la menos 6. Nada. 34,5 micras de contracción. Y con esa contracción de 34,5 micras, la lectura que me está dando el instrumento, aún teniendo ese error, es 105,25. Y el plano es 105,25. O sea, el instrumento está trabajando, midiendo sin error. Prácticamente sin error. A pesar de la temperatura, el instrumento está midiendo sin error. Y si el instrumento está midiendo sin error, ¿por qué digo sin error? Porque si yo saco el error del instrumento, voy a notar aquí, el error del instrumento es igual a la lectura del instrumento menos el ICM. ¿Y cuánto es 105,25? Menos 105,25, ¿cuánto es? 0. Por tanto, el instrumento está midiendo sin error. Práctico. Entonces, si yo sé que el instrumento está midiendo sin error, el instrumento mide 105,25, voy a reemplazar este valor en esta ecuación. 105,25. Y voy a ver cuánto mide esa pieza. Y esa pieza está a 25 grados Celsius. Está un grado por sobre el ambiente, 1 grado por sobre el ambiente. Entonces yo ya me estoy imaginando que si está 1 grado por sobre el ambiente, entonces va a estar dilatada por lo menos una vez su coeficiente de dilatación lineal. Va a estar dilatada a lo menos 18,5 micras por efecto de ese grado Celsius respecto de la vida. Está dilatada. Dilatada. Yo ya sé que va a estar dilatada. Yo ya sé que porque está a 25 grados y el ambiente es 20, 25 menos 24, 1, positivo. Y si es positivo, está dilatado. 1 por 18,5 por 10 elevado a la menos 6, 18,5 micras de dilatación. Esas 18,5 micras se me voy a sumar al 1. Y el 1 va a multiplicar en la ley. Simple, súper simple. Pero hay que hacerlo. O sea, hasta aquí lo único que hemos hecho es envolverlo en determinar la lectura del instrumento. He ido paso a pasito, despacito, a practicar cada paso, porque sé que no es simple. Para mí puede ser simple, yo 30 años siento esto. Más que 30 años estudiando. Pero no es porque lleve 30 años, a mí se me tiene que hacer fácil o difícil, ¿no? Es complicado. Es complicado. Tiene demasiada multiplicación, tiene demasiado estar como vivito para hacer lo que hay que hacer y no equivocarse en las mediciones, no equivocarse en las multiplicaciones. El uso del 11,5 exponente negativo 6 puede ser ya una complicación en la calculadora. Y como la calculadora no habla, no le dice a uno si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, el resultado que te dé la calculadora uno generalmente lo anota. Y uno siempre va a confiar que la calculadora se equivocó. Y efectivamente la calculadora no se va a equivocar.
quien se puede equivocar en colocar un dato es uno. Yo. Y no es que no me pase. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. El resultado final fue 105,2463, ¿no es cierto? Incorrecto. Porque a mí igual me dio que la lectura del instrumento era 0,999655. Y este se divide por los 105,25 milímetros de No, no, la no. lectura del plano. ¿No? No, no, se multiplica. Ah, ya. Fíjate, mira. Aquí está el valor. Voy a borrar todo lo que esté en torno para que lo puedas ver bien. Ya, profe, vale. Mira. Voy a borrar esa explicación también porque ya está. Este 105,25, paréntesis cuadrado, está multiplicando el resultado que nos dio acá. Y el resultado que nos dio acá es 0,999655. ¿Por qué digo eso? Porque este paréntesis cuadrado envuelve todo ese resultado. ¿Te fijas? Entonces aquí LI va a ser la multiplicación del 105,25 por ese valor. Y aquí hay una multiplicación. Usted sabe que en álgebra o matemáticas, aquí cuando hay un paréntesis de por medio, dice por. Sí, sí, sí. Y eso te va a dar el resultado que ya vimos. A ver, lo voy a hacer con el lápiz negro porque el lápiz rojo brilla de otra manera. 105,2463689. Sí, profe, ahí me dio. Error mío. Y aquí, obviamente, al aproximar a la segunda, ahí usted lo deja en 5 y le va a quedar 105,25 que es lo que nos da. Sí, profe. No, pero Ahora sí, con el ejercicio claro, sí. Bien claro. perfecto. Perfecto. Si por favor las dudas, sáquenlas aquí. Profesor, Diga, adelante. una consulta. Mire, Diga. yo con la temperatura ambiente defino según la temperatura de la pieza si esta está contraída o está dilatada. Sí, señor. Porque cuando usted relaciona esas dos temperaturas, está haciendo el delta T de la pieza. Ya, profe, perfecto, gracias. Y cuando usted hace el instrumento con el ambiente, usted está haciendo el delta T del instrumento. Profe, ¿Sí? Diga. profe, el delta T siempre es el de la pieza o el instrumento menos el ambiente. Correcto. El delta T, el concepto delta T es la temperatura del instrumento respecto a la temperatura ambiente o la temperatura de la pieza respecto a la temperatura ambiente. ¿Por qué se hace así? Gracias. ¿Por qué se hace así? Porque puede que te digan, tú estás en la pega y te digan, ¿cuál es la temperatura del taller? Bueno, el taller es el ambiente. ¿Cuál es la temperatura del laboratorio? El laboratorio es el ambiente. Es la pieza contra el ambiente. Es el instrumento contra el ambiente. Ese ambiente puede ser el taller, la máquina, el laboratorio, donde están midiendo. La calle, arriba del camión, donde estén midiendo. Donde estén midiendo hay una temperatura. Se llama temperatura ambiente. Y es el instrumento contra el ambiente, es la pieza contra el ambiente. Por eso que siempre es el mono primero y el ambiente después.
Siempre se resta contra el ambiente. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Nunca. Ok, gracias. Bien. Entonces, ya tengo la lectura del instrumento. 105,25. Ya demostramos cómo salió. Entonces, ahora ustedes, lo borré a propósito y no me acuerdo de ningún valor. No me acuerdo de ningún valor. ¿Ya? La lectura de la pieza es ser igual a 105,25 paréntesis cuadrado, 1 más. ¿Cuál es el coeficiente de la pieza? 18,5 multiplicado por, ¿cuál es el delta T de la pieza? ¿Qué temperatura tiene la pieza? 1 positivo, profe. ¿Perdón? No positivo. 1 Uno positivo. positivo. El delta T de la pieza. Positivo. 1 positivo. Positivo 1. Dividido 1 más 11,5. Perdón, aquí me faltó algo súper importante. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Voy a aprovechar de escribirlo. Y esto está multiplicado ahí. ¿Cuánto es la variación del instrumento? ¿Qué temperatura tenía el instrumento? ¿Y qué temperatura tiene el ambiente? ¿Cuál es la diferencia entre el instrumento y el ambiente? ¿Cuánto nos dio? Menos 3. Negativo. Menos 3, ¿cierto? Menos 3. Y ese menos 3 lo puse bien grandote porque lo voy a explicar ahora, pues, para que lo entienda bien. Mire, todo esto es una multiplicación. Por lo tanto, más por menos. ¿A qué es igual? Menos, profe. Perfecto. Más, ahí está el más, ese más, por ese menos, más por menos, menos. Por Uno eso menos queda ese, negativo aquí. Va a ser 1 menos el valor que nos dé esa multiplicación. Esto da 11,5 por 10 elevado a la menos 6 por 3. Yo no me acuerdo. 0,0000345. 0,0000345. Sí, profe. 1 menos ese valor, ¿cuánto da? Da 0,999. 9999, perdón, 655. 655. Perfecto. Ya tenemos el denominador. Calculemos ahora el numerador. 18,5 por 10 elevado a la menos 6 por más 1, más por más, ¿cuánto da? 1,000. Más por más Uno más. positivo, ¿cierto? Positivo, sí. Positivo, ya. Entonces sabemos que esto va a ser positivo. Entonces va a ser 1 más 0,000185. O sea, ese factor, ¿cierto? El
0,0000185, todo eso vale 1,0000, son 4 ceros, 18,5, multiplicado por 105,25. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le dio? A mí me da 105,2519. Bueno, 4, 7, 1 y un montón de cosas. Profe me dio 105,26, 24, 721, etc. Tenemos una pequeña diferencia entonces. ¿O es el resultado final? No, el de arriba. El 105 por 1,000. 105,25 multiplicado por 1,000400185. A mí me da 105,2519,471. ¿Por qué lo revisas, por favor? Lo reviso, profe. No haya quedado algo en la memoria. Lo voy a repetir acá, que es donde lo estoy anotando. Me equivoqué, profe, con la calculadora. No, es bueno que me digas lo que falló, porque así también tú sales del despacho de tu error. LP es igual a 105,25 multiplicado por 1,0000185 y dividido por 0,9999655. Eso va a ser igualable. Entonces así, borramos todo lo demás y nos queda la pizarra a nuestro uso. Ya, ¿y cuánto nos da el 105,25 multiplicado por 1,0000185? ¿Cuánto dijeron? 105,2519. Perfecto, 105,2519,471 dividido por 0,9999655. ¿Cuánto da ese resultado? 105,2555. Me dio 36. ¿No? Revísalo bien. Eso no LP entonces va a ser 105. ¿Me lo repito, por favor? 105,2555 78442. Perfecto. Esos son Perfecto. todos los decimales. Y estos son milímetros. Y aquí tenemos que aproximar al segundo decimal. Y da el número mágico, 5 seguido de 5. Y cuando 5 está seguido de 5 y la cifra anterior al 5 es menor que 5, se mantiene el 5. Entonces, LP es 105,25 milímetros. Es decir, cuando se midió esa pieza, estaba 1 grado por sobre el ambiente y el instrumento estaba grados por debajo del ambiente, el instrumento midió sin error, porque dio la misma lectura del plano. Y ese instrumento que midió sin error, dice que la pieza mide 105,25. Bueno, era de esperar, pero aquí lo acabamos de demostrar. Entonces, si el error de la pieza es igual a la lectura de la pieza menos L0,
105,25 menos 105,25, ¿a qué es igual? 0. 0. El error de la pieza es 0. 0. El error del instrumento es 0. O sea, cuando ese instrumento, porque ese instrumento midió la pieza en un momento en que estaba 1 grado, la pieza 1 grado por sobre, 1 grado por sobre el medio ambiente. Y el instrumento estaba contraído. Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen que hacer. La prueba, el desarrollo de un ejercicio para evaluación de esta materia se hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que puede garantizar que usted se saque una buena nota? Que sea ordenado. Que sea ordenado. ¿Ya? Si usted es ordenado, bueno, y si lo consulta con algún compañero, porque tampoco quiero que se aísle hacer la prueba, lo pueden hacer en grupo, y después cada uno entrega su resultado, y todos llegan a la misma conclusión. Entonces, lo más probable es que el resultado al que llegue sea correcto. Ahora, si se juntan 2 o 3 personas y tienen los 3 resultados distintos, bueno, puede que alguno de ustedes lo tenga bien hecho y los otros 2 lo tengan mal hecho. Pero eso es muy difícil. Aquí generalmente la problemática en la aplicación de esta fórmula es el uso de la calculadora. El visitar los valores, el hacer el uso del exponente a la menos 6, muchas veces a algunas personas sí. Bueno, hemos hecho un ejercicio tipo prueba. Y como ustedes se dieron cuenta, yo no necesito complicarle su vida, su existencia, con tonteras como si yo no le doy el coeficiente de dilatación, si yo no le doy la temperatura ambiente, o sea, yo le puedo dar una prueba de cuero diablo y usted va a estar un mes dando la prueba y la va a hacer, pero se va a poner un mes. Pero no es la idea. O sea, en la práctica, nosotros tenemos que aprender a trabajar con los valores que nos entregan. Yo en la prueba que le voy a mandar, van todos los datos que usted necesita. Ahora, la única maldad que puedo introducir a la prueba, es que puedo hablar en ese lenguaje, es que es sistema métrico. Esto se llama sistema métrico. Por lo tanto, le puedo complicar su vida si le doy las medidas en pulgadas y usted tiene que transformarlas en sistema métrico. Si yo le doy las temperaturas en grados Fahrenheit y usted tiene que transformarlo a grados Celsius. ¿Por qué podría hacer eso? Porque así pido el uso de la conversión de unidades de pulgada a milímetro y el uso de la conversión de unidades de grados Fahrenheit a grados Celsius. Como eso es una materia que vimos antes de estos ejercicios, es muy válido que yo pueda medirlo. Ahora, usted me puede decir, pero no hicimos ningún ejercicio por eso, doctor. Sí, es cierto, no hicimos ningún ejercicio. Yo lo único que le estoy recordando es que el sistema meteorológico utiliza el sistema métrico. Y los grados Fahrenheit son temperatura del sistema inglés. Y las pulgadas son unidades de medida de longitud del sistema inglés. Y el sistema métrico no usa la pulgada, usa el milímetro. Para plano usa el milímetro. ¿Ya? Y el sistema métrico para temperatura usa el grado Celsius por conveniencia y por habitualidad, porque en realidad la temperatura del sistema métrico es el grado Kelvin.
Pero por hábito, nosotros no nos medimos la temperatura corporal en grados Kelvin, la medimos en grados Celsius. Cuando estamos en el taller, no medimos la temperatura del taller con grados Kelvin, lo medimos con grados Celsius. Entonces, la norma internacional dice que, como el grado Celsius, en todos los países del sistema métrico, es un lenguaje común de uso habitual, se permite el uso del grado Celsius. Pero es lo único que yo podría complicar en la vida. O sea, yo si quisiera hacer en la vida cuadrito, le tiro un problema donde tengo que calcular todo, y mira, si quiero que efectivamente se equivoque algo, lo más probable es que en alguna parte se equivoque. Pero no es la idea. No es la idea. Yo le voy a dar datos, y usted de una semana para otra, si le entrego el problema hoy día, el próximo martes usted me lo tendría que estar resuelto. Acabó. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Las que sean necesarias. Ya, mire, que yo no estuve presente en la clase pasada, pero vi el video completo de esta transformación. Yo hice un ejercicio que lo inventé yo mismo, y el error de la pieza me dio 0,013. Y el ¿Ya? error del instrumento me dio menos 0,013. ¿Ya? Al ser positivo, quiere decir que la pieza está dilatada. Sí, señor. Y cuando está negativo en el instrumento, es que el instrumento está contraído, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El error del instrumento fue por contracción y el error de la pieza fue por dilatación. Ya, profe, vale, gracias. Ahora, uno de los apuntes que yo le entregué tiene a la cola del material una serie de ejercicios. No es la idea que los hagan todos, si es que se ha ensayado. Aquí ya tiene uno. El que le voy a mandar es un ejercicio más. No hay ninguna intención de que sea más difícil de lo que usted ha visto, así que tampoco se trata de un teorema de la casa, o sea, que usted tenga que resolverlo porque va a ser la pauta de los que van a ir a más. Entonces, no tiene esa capacidad de que si usted no lo resuelve no va a llegar a ninguna base, ¿no? Es un problema más. Es un problema más. Ahora, le voy a dar incluso, dentro del problema van a ir especificados los coeficientes de dilatación, para que no tenga que buscarlos en ninguna tabla y se vaya a equivocar por el uso del coeficiente. Se lo voy a dar. ¿Ya? No porque sea paleteado, no, es porque no tengo ningún interés de que se equivoque en la frontera como, profe, usé mal el coeficiente. Porque no le va a dar el resultado que yo tengo. Entonces, si yo comparo, le voy a decir que no tiene mi resultado, no son iguales. Me va a decir, pero me equivoqué en el coeficiente, pues, profe. Usted usó el coeficiente del aluminio y yo usé el coeficiente del cobre. Bueno, lo voy a decir yo, se equivocó. Sí, pero si usted hace todo el cálculo con el coeficiente del cobre, está bueno. Sí, yo lo voy a decir, sí, de acuerdo. Pero aquí no se trata de que usted ponga el coeficiente que quiera, tiene que poner el coeficiente que yo le digo. Entonces, para entrar en un dilema casi moral, ético, pedagógico, no tiene sentido. Así que, confía, yo le voy a enviar el problema, ¿ya?, para que usted lo resuelva. Y eso. Y se acabó la clase. Creo que estuvo entretenido. ¿Cuántos ejercicios son los que va a mandar? ¿Uno o cuántos? Uno solo. Pero ¿Uno solo? Una prueba larga con 5 ejercicios. No, uno solo. Si usted hace bien uno, lo va a hacer bien todos. Si usted hace mal uno, no hay ninguna confianza de que no vaya a hacerlo bien todos. Yo creo en usted, confío en usted. Ahora, lo que yo les pido es que ustedes sean honestos con ustedes. O sea, si hay alguien que no entiende, todavía no entiende, mirando los videos o haciendo lo que tenga que hacer, no entiende qué es lo que hay que hacer, yo le pediría que me llame, me ponga un WhatsApp, me ponga un correo
correo, profe, sabe que yo no entiendo nada, todavía no entiendo nada, sabe que yo no entiendo nada, porque yo prefiero que me entienda y no que le copie el resultado del desarrollo a un compañero o a una compañera solo por obtener una nota. Ahora, obviamente, usted no tiene por qué interesarles la metodología al nivel que me interesa a mí. Pero mientras más sepa y mientras mejor sepa, el único que gana es usted. Por lo menos esa es mi filosofía. Porque, mire, yo lo voy a colocar de la siguiente forma. Voy a hablarle no como su profesor, sino que como su colega. Le pregunto, yo no soy ningún ser humano brillante, pero dejando de lado eso, ¿usted no considera que siendo mi título de origen técnico universitario en control industrial, al igual que el título que van a sacar ustedes piensan que porque fui técnico al inicio, no podría haber llegado donde estoy ahora, que les estoy haciendo clase a ustedes, soy su profesor? Creo ser un destacado metrólogo a nivel nacional y quizás a nivel internacional. Si usted conoce a otros metrólogos, pregúntele de vez en cuando a los de ASMAR, a los de Intrónica. La mayoría de los cerebros metrológicos de este país, excepto Ignacio Lira, que es un ingeniero civil de la Católica, que él hizo un estudio de metrología afuera, ¿ya? No fue alumno mío, pero la mayoría del resto de gente de este país han sido alumnos míos. La gran mayoría. Los que trabajan en SESMEC, los que trabajan en el DICTUC, los que trabajan en el IDIC, los que trabajan en el IDIEM, todos alumnos míos. Todos. Entonces, todos ustedes pueden llegar a lo mismo. ¿Por qué no? Si ese es el desafío. El desafío es ese. ¿Ya? Ese es el desafío. Ninguno de ustedes puede ser menos de lo que yo soy. Yo no se lo acepto. Esa es la verdad, ese es el reto. Yo no acepto que ninguno de ustedes piense que lo que va a sacar es lo único que va a sacar. No. No, señor. Yo estudié igual que ustedes. Igual que ustedes. Trabajé y estudié. Entonces, todos pueden llegar. Todos. ¿Bien? Y yo no soy ningún cerebro. ¿No? Pues si fuera un cerebro mundial estaría trabajando en la NASA o en el COSDO, no sé, en Rusia, en alguna estación espacial estaría. De súper brillante. No, estoy aquí en Chile. Encerrado más encima por la pandemia. No hay que hacer. Y más encima me gusta Iquique, deporte de Iquique. Ni lo conocen. No saben ni de qué color es la camiseta. Si lo conocimos, profe. Porque alguno puede decir, no, al profe le debe gustar el Colo, la U o la Católica. No, me gusta Iquique, deporte Iquique. Creo que boleteamos por ahí a alguien de los grandotes hace poco. Pero yo les voy a mandar un problema que ustedes son capaces de resolver. Cualquiera que yo les envíe, ustedes son capaces de hacer. Así que confíen en ustedes, confíen en sus capacidades y nos estamos viendo el próximo lunes. Ayer les mandé el video de la clase. Lo mandé tardísimo porque son pesados estos videos, entonces cuesta que se suban y después cuesta transformarlos. Es una jodienda. Pero bueno, ya les mandé el video de ayer. Creo que también les mandé la prueba, ¿no? Sí, profe, nos envió la prueba. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Deténganse un rato ahí. Esa prueba está la papa.
Me han llegado, me pueden hacer las consultas que quieran. Hay algunos colegas que han hecho algunas consultas y yo trato de responderles en el minuto o cuando tengo un tiempito. No se queden con las dudas. Preguntar no es de tontos. Preguntar es de sabios. No preguntar, eso es de tontos. Quedarse con la idea, quedarse con la tontera, quedarse con la ignorancia, quedarse con... No entiendo. Hay cientos de cosas que todavía no entiendo. Y cuando no la entiendo, levanto mi dedito y pregunto. A veces dejo la mansa, tole, que se me ocurre preguntar lo que nadie había preguntado. Y en eso me acuerdo de un profesor mío que tuve en la Universidad Técnica del Estado, profesor de química, que ya murió, Schaffer. Schaffer nos contaba lo siguiente, y con esto voy a terminar. Él dice que cuando tenía como 27 años, lo invitaron por la Corfo Alemania a una conferencia mundial sobre químicos en Alemania, y dos alemanes hacen una exposición, pero así, cuando terminaron de exponer, los viejos saltaban de la silla, aplaudían, enloquecían, los querían besar, querían tener hijos con los alemanes porque eran ya lo máximo de lo máximo. Porque habían inventado el disolvente universal. Tenían la fórmula del disolvente universal. El agua. ¿Ah? Bueno, el disolvente universal. Y cuando se terminó el éxtasis y dieron margen a las preguntas, obviamente preguntaron de Noruega, de Finlandia, de Rusia, de Francia, todo el mundo preguntaba porque era maravilloso lo que habían descubierto. Y este profesor Schaffer levantó su dedito y dijo, yo quiero hacer una sola pregunta solamente. Cuando reacciona A con B y se forma el líquido de disolvencia universal, yo quisiera preguntar, ¿en qué lo vamos a guardar? Porque si cuando se junten, como se junte, va a disolver donde esté, ¿dónde lo vamos a guardar? O sea, está bien, pues, crearon una fórmula, maravilloso, pero ¿cómo lo guardo? Porque la idea era unirlo y tenerlo ahí para disolver la basura, qué sé yo. Bueno, ¿sabe usted que eso existe? Pero existe con otras propiedades. ¿Ya? ¿Usted ha visto esas poxilinas que viene una masa A y una masa B y usted la junta y la pone en algo y se pega y queda como acero? Componente A, componente B. Cuando los juntas, los dos reaccionan y forman un tercer elemento que es una pegatina mundial. Pega lo que usted quiera. Bueno, ¿O el poxipol? esa tontera del poxipol. Yo le digo poxilina, pero bueno, poxipol. Esa idea nació de ahí, del disolvente universal. Si usted juntara dos elementos que se disuelven inmediatamente que se juntan o disuelven todo lo que esté a su alrededor, en teoría usted lo puede tener, pero en la práctica, ¿cómo lo guarda? ¿Cómo hace que deje de reaccionar? Pues si donde lo ponga se va a chupar, se va a romper, se va a comer lo que esté, pues se va a disolver todo, si el disolvente universal. Entonces, mi amigo Schaffer, profesor que levantó la manito, chileno, mandó a pique la conferencia a los alemanes. Y yo a veces hago lo mismo, ¿eh? En las reuniones internacionales levanto video y pregunto, oiga, ¿y eso con qué lo van a medir? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Polvo? ¿Líquido? ¿Cómo? Es una pregunta tonta, digo yo, pero pregunto nomás por preguntar. Sí, el mundo está lleno de ideas. Pero tienen que funcionar.
que funcionar, si no funcionan no sirve. Chiquillos, un placer trabajar con ustedes como siempre y les quité más tiempo de su vida alargando esta cuestión con una conversación a lo mejor sin sentido. Que estén súper bien